1 Corintios capítulo 11 en sus Biblias, rápidamente, hermanos, porque ya el tiempo se va rapidísimo, volando. 1 Corintios 11. 1 Corintios capítulo 11. Y los que tienen ahí, hermanos, sus papeles ahí, me van a seguir. Vamos a ver hoy día, hermanos, el estudio acerca de la cena del Señor. Normalmente no pudiéramos decir, agarramos, hermanos, este tipo de temas, porque estos temas son instructivos simplemente para la iglesia, ¿ya?, del Señor. Pero yo necesito que ustedes aprendan, hermanos, porque este es el único tiempo en el cual yo puedo verles a ustedes, porque durante la semana brillamos todos, hermanos, ¿ya?, pero por nuestra ausencia, ¿ya? Yo quisiera que cada uno de ustedes pueda escuchar o ver a través de la palabra de Dios lo que es la cena del Señor. Vamos a ver un estudio un poquito profundo, no tan profundo, hermano, porque ni siquiera vamos a tocar la profundidad de este tema, hermanos, de lo que nos enseña la palabra de Dios respecto a la cena del Señor. ¿Cuál es mi objetivo con esta lección hoy día? ¿Cuál es? Ustedes pueden ver ahí mi objetivo, hermanos, a través de esta lección es aprender de qué es lo que el pastor Alejandro cree acerca de la cena del Señor. ¿Dice eso? No dice eso, hermano. Nunca piense que, mis creencias, eso es lo que él cree, yo creo otra manera. Bueno, de repente a usted le enseñaron anteriormente lo que cosa es la cena del Señor. Pero he visto, hermanos, porque muchas personas se han acercado a mí y diciendo, pastor, si usted no toma la cena del Señor, me voy a ir. ¿Por qué? Porque de repente a algunos la cena del Señor es algo que les ayuda a ustedes a estar más cerca a Dios. No sé, de repente así les han enseñado a ustedes. No sabemos. Pero ¿qué es lo que la Biblia nos enseña respecto a eso, hermano? Y por eso quiero que usted sepa, ¿ya?, de lo que la Biblia nos enseña. Pero mi propósito, mi meta en esta tarde es aprender lo que la palabra de Dios nos dice o nos enseña acerca de este tema de la Santa Cena, hermano. ¿Está bien, hermanos? Muy bien. Ahora, no solamente nosotros tomamos la cena del Señor porque la Biblia lo dice. ¿Me estoy dando a entender? ¿Me están escuchando? Nosotros no solamente tomamos la cena del Señor porque la Biblia dice, hermano, la Biblia dice muchas cosas, pero hay muchas cosas ahí que nosotros no practicamos, hermano. La Biblia dice también ahí aquellos que estaban en adulterio o en fornicación les apedreaban. Nosotros no hacemos eso, hermano, ¿o sí? No hacemos eso, por eso hay muchas cosas que la Biblia enseña que nosotros no practicamos, hermano. ¿Por qué? Porque no está fuera del contexto, hermano. Por eso nosotros queremos ver a través de la palabra de Dios cómo lo hacía la iglesia principiante, hermano, la iglesia de Jerusalén, cómo ellos empezaron con este tema, hermanos, o evento de la cena del Señor. Escúcheme lo que le voy a decir, hermano. Si nosotros vamos a celebrar algo o vamos a hacer algo en esta iglesia, hermano, no lo vamos a hacer simplemente porque la Biblia dice, hermano. No. ¿Cuál es mi propósito con esta lección? Yo quiero que usted sepa, cuando usted practica o nosotros vamos a participar de la cena del Señor, yo quiero que usted sepa por qué usted lo hace. ¿Está bien? ¿Está bien? Yo quiero que usted personalmente sepa por qué yo hago, por qué yo tomo la cena del Señor. Y no solamente eso, pero también quiero que usted esté convencido de como iglesia, por qué lo hacemos nosotros como congregación, hermano. ¿Está bien, hermanos? No se me duerman, hermano, de verdad, ahorita salimos. ¿Ya? ¿Quién necesita Coca-Cola? ¿Alguien? Nadie. Ok, vamos a seguir entonces, ¿ya? Vamos a leer 1 Corintios 11, 23. Empezando en el versículo 23. ¿Lo tienen, hermano? Ok, 11, versículo 23. Dile lo que dice la Biblia. Vamos a leer hasta el 26. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Qué está diciendo Pablo aquí a la iglesia de Corinto? Pablo está diciendo, todo lo que les voy a enseñar ahorita, yo no lo recibí de otro hombre, lo recibí del Señor mismo, ¿ya? Lo recibí del Señor. Y él dice, ¿qué es lo que recibió él? Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. La noche que fue entregado. Hay tantas observaciones y hay tantas cosas que he escuchado respecto a la cena del Señor que dicen, no, la cena del Señor solamente se toma domingo, dicen algunos. No, la cena del Señor solamente se toma en la mañana, dicen algunos. Pero aquí tomaron la cena del Señor en la noche. ¿Ya? Entonces, y no sé si ustedes se recuerdan una historia en la Biblia de un hermano dormilón. ¿Se recuerdan de él? ¿Sí, no? De Tíquico. ¿Se recuerdan de Tíquico?
Dice que el apóstol Pablo llegó ahí en una de esas congregaciones y comenzó a predicar la palabra de Dios y como todo normalmente, hermanos, cada predicador a veces se alarga un poquito, ¿no? Cosa que no nos gusta. Y había un hombre, este hombre típico que estaba ahí, hermanos, sentado en la ventana y mientras el apóstol Pablo estaba predicando, se cayó, hermano. No se vayan a caer porque yo no resucito a nadie, ¿ok? Se cayó, hermano, del tercer piso y se cayó de corona y se quedó. Y pues el arboloto y todas esas cosas que sucedieron ese día, hermanos, el apóstol Pablo tuvo que alargar su mensaje, tuvo que alargar sus cosas, hermano. Y dice la Biblia que ellos tomaron más o menos la cena del Señor. Ya no era domingo, era como un lunes o martes, creo que era para ellos ya en la madrugada, hermano. ¿Ya? Entonces, eso del día, del tiempo, hermanos, la Biblia nos enseña que usted lo puede hacer eso vamos a ver en un momento. La cena del Señor uno participa, hermanos, cuando la iglesia está preparada, hermanos, para recordar lo que representa y significa eso para nosotros, hermano. ¿Ya? Si ustedes quieren tomar la cena del Señor lunes, hermanos, vengan. Y aquí lo vamos a hacer. ¿Ok? No simplemente debe ser el domingo. Ahí está, vamos a seguir leyendo. No quiero desviarme mucho. 24. Y habiendo dado gracias, dice la Biblia, y lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. ¿Qué dice la Biblia ahí? Haced esto en memoria de mí. 25. Asimismo tomó también la copa, dice la Biblia. ¿Ya? Tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, hermanos. Entonces, cada vez que nosotros tomamos la cena del Señor, hermano, nosotros estamos recordando el gran sacrificio que Cristo hizo por mí personalmente en la cruz del Calvario, hermano. ¿Está bien? Cada vez que uno toma la cena del Señor, hermanos, yo quiero que usted piense muy bien en la importancia, hermanos, que usted lo pone a ese evento. Muchos hermanos hemos perdido, ya pudiéramos decir, la delicadeza, o hemos perdido el honor que hay en participar de la cena del Señor, hermano. Vamos a llegar a eso. Pero la primera cosa que quiero ver, y ahí está en sus notas, hermanos, de ustedes, es ¿qué cosa es la cena del Señor? Muchos me han preguntado, ok, toman ustedes la cena del Señor, pero yo le pregunto, ¿sabes qué cosa es? Muchos no saben, muchos no conocen, ¿ya? Muchos de ustedes de repente hacen cosas que de repente no están muy convencidos también, hermano. Una de las cosas que yo siempre he aprendido, hermanos, es esto. Muchas a veces nosotros ponemos delante de nosotros convicciones o decisiones sin saber por qué. A veces muchas personas también enseñan cosas que a veces ni siquiera ellos también saben por qué, hermano. ¿Ya? Yo quiero que usted piense muy bien. A veces muchos de nosotros escuchamos cantar el gallo, pero no sabemos en cuál exactamente, hermano. No simplemente porque ellos lo hacen, también nosotros lo vamos a hacer. O no simplemente porque necesitamos poner algo en la agenda de la iglesia, es porque nosotros tenemos que hacerlo. No, hermano. ¿Qué es lo que la Biblia enseña respecto a este evento, hermano, de la cena del Señor? ¿Qué es para ustedes la cena del Señor? Bueno, vamos a estar ahí para que no nos perdamos mucho, hermano. La cena del Señor, número 1, ahí está en sus notas, ¿ya? La cena del Señor, ¿qué cosa? La Eucaristía, hermano, ¿ya? La Eucaristía, como otros lo conocen así, la Eucaristía, ¿ya? La cena del Señor, hermano, es una de las 2 ordenanzas que el Señor Jesús dejó a su iglesia para observarla hasta el momento en que Él venga nuevamente por nosotros, hermano. El Señor Jesús simplemente dejó 2 ordenanzas a su iglesia. ¿Cuáles son? Ahí están escritos. ¿Cuáles son, hermano? El bautismo y nada más, hermano. ¿Ya? El bautismo escritural y la cena del Señor. 2 cosas que el Señor, hermanos, ordenó para que su iglesia lo haga hasta que Él venga nuevamente por cada uno de nosotros, sus hijos. ¿Quieren ver eso? ¿Sí? Mateo capítulo 28. Vaya conmigo, hermanos, ahí. Otra de las cosas que le voy a pedir perdón y disculpas a cada uno de ustedes, hermanos. Yo siempre acostumbro poner los textos ahí, pero hoy día yo no he puesto ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque yo quiero que usted vea en su propia Biblia, para que no digan, el pastor me está engañando. No, hermano. Yo quiero que usted vea e investigue en su propia Biblia, y si no tiene uno, escuche bien lo que nos dice la Biblia ahí. Mateo 28. Ya está, hermano. Mateo es en el Nuevo Testamento, hermanos, ¿ya?
y capítulo 28. El 28 es un 2 y un 8. Y vamos a comenzar ahí en el versículo 18. 18 es un 1 y un 8, diferente al 28, ¿ya? Mateo capítulo 28. ¿Lo tienen, hermanos? Listo, vamos a leer, dice en el versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, Jesús dijo esto: a toda potestad, en otras palabras, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. El Señor quiere que usted vaya y haga discípulos, hermano. Marcos 16:15, la Biblia nos dice ahí, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, la Biblia nos dice, ustedes son linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para que se sientan ahí, hermano, a calentar el asiento? No, para que anuncies las virtudes, dice la Biblia ahí, de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios le ha llamado a usted con un propósito, y ¿cuál es ese propósito? De hablar a otros de Cristo, hermano. Amén. La pregunta que quiero hacerle a ustedes, ¿ya habló a alguien de Cristo? Amén. ¿Yo habló a sus hijos de Cristo? ¿Yo habló a su mujer de Cristo? ¿Yo habló a su marido de Cristo? ¿Yo habló a su novio de Cristo? ¿Yo habló a su novia de Cristo? ¿No? ¿Yo habló a sus primos de Cristo? ¿Yo habló con las personas que usted trabaja de Cristo? ¿Yo habló con sus amigos de Cristo? Si usted se considera a sí mismo un hijo de Dios, usted tiene que hablar con otros. Pero muchos dicen, pastor, a mí no me gusta hablar. Pero ¿qué tal tu testimonio, hermano? ¿Cómo está tu vida? La gente ve que usted cuando está ahí allá afuera, hermanos, trabajando con ellos o haciendo lo que ustedes hacen con ellos, ven que usted es un hijo de Dios o no, hermano. Eso ya depende de ustedes, hermano. ¿Ok? Eso ya depende de ustedes. Si somos hijos de Dios, hermano, escúcheme bien lo que le voy a decir. Si somos hijos de Dios, vivamos pues como tal, hermano. ¿Está bien? No demos mal representación, hermano, de lo que Cristo es. No demos un mal testimonio, un mal ejemplo de lo que nuestro Dios es, hermano. ¿Está bien? Si no somos, no digamos que no somos, pues, hermano. ¿Está bien? Simplemente diga, yo simplemente me voy a la iglesia. Hay que hablar a otros de Cristo. Y cuando ya hablamos de Cristo, ¿qué más viene? ¿Cuál es la siguiente tarea, hermanos? ¿Qué dice la Biblia ahí? Bautizándolos en el nombre de ¿quién? Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, dice la Biblia ahí. En otras palabras, si usted es un hijo de Dios, usted necesita obedecer al Señor en el bautismo escritural. No es una ordenanza que el pastor da, no es una ordenanza que la iglesia da, es una orden que el Señor Jesús ha dado a su iglesia. Y si no lo hacemos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo, hermano? Estamos yendo en contra de lo que Jesús nos dijo para hacer. ¿No, hermanos? El Señor dijo, cualquier hijo de Dios verdadero no va a dudar en su mente y en su corazón, ¿soy hijo de Dios o no? No, hermano. Cualquier hijo de Dios que es convertido y está convencido de que es un hijo de Dios, va a obedecer a su Padre Celestial en el bautismo, hermano. No va a haber reparo alguno. No va a haber reparo. ¿Por qué? Porque yo quiero obedecer a Dios en todo lo que Él me manda a hacer, hermano, en esta vida. ¿Está bien, hermano? Muy bien, vamos a seguir. Después de hacer discípulos viene el bautismo. Versículo 20. ¿Qué dice el 20? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Mira, ¿saben qué es lo que hacen otros? Escúcheme, ¿saben lo que hacen otros? Quieren enseñar a la gente antes de haberlos convertido, hermano. ¿O no? ¿O me equivoco? Muchas veces, ¡hey, tú! Sí, cambia de vida. Si ni siquiera es creyente, hermano. Si a veces ni siquiera el creyente quiere obedecer, peor pues un incrédulo, hermano, va a cambiar. ¿Me estoy dando a entender? Nosotros no debemos de poner cargas a las personas que ni siquiera nosotros mismos podemos cargar, hermano. ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? Hay un dicho en mi tierra que dicen, antes de limpiar el pescado, hay que pescarlo primero. ¿O no es así? Queremos cambiarle a la gente, no te vistas así, no hagas esto, no comas de esta manera, no seas un marrano. No. Queremos hacer muchas cosas a la gente que ni siquiera nosotros a veces lo hacemos, hermano, que ya estamos años en la iglesia. ¿O no es así, hermano? ¿Verdad?
Si no lo vas a hacer tú, no andes por otro lado, hermanos, diciendo que ellos también tienen que hacerlo. Si usted no es fiel a Dios, no haga, pues no diga, ay, tú también tienes que ser fiel, mira, usted es Satanás, usted no viene a la iglesia. No, hermano, si a veces ni siquiera usted viene. ¿Ya? Seamos conscientes de nuestra relación personal con el Señor. Si vamos a confrontar a alguien, mi vida tiene que estar directamente con Dios bien, hermano. El problema es que muchas veces nuestro orgullo, simplemente porque pensamos que estamos en la lista de los miembros de la iglesia, pensamos que somos hijos de Dios y somos fieles a Dios. No, hermano. Si usted va a llamar la atención a alguien, primeramente considere su propia vida como está delante de Dios, hermano. ¿Está bien? Porque un dedo está apuntándole a ellos y 3 dedos están apuntando a ti. No escupas, hermanos, sobre el cielo. ¿Por qué? Va a caer en tu propia cara, hermano. ¿Ya? No seamos, al contrario, la Biblia nos enseña en el libro de Santiago, ora por ese hermano. Habla con ese hermano. Anímale a ese hermano a venir a los pies del Señor. Pero no estemos ahí como jueces. ¿Por qué? Porque el único que juzga es el Señor. ¿Está bien? Ok, entonces hay que enseñar a la gente, hermano, siempre hay que enseñar a las personas, hermano, aquellos que se sienten santificados o espirituales, hermano, hay que enseñarles, hey, hermano, algún día usted también estuvo ahí y alguien tuvo, ¿cómo podemos decir? Tuvo compasión de usted. Así como tuvieron compasión con usted, también ten compasión con ellos, hermanos. ¿Está bien, hermano? ¿O está mal? Hay que aprender a tener compasión, hermano. ¿Por qué? Porque usted ha estado también en la misma situación anteriormente. Y si no fuera por la compasión, ni siquiera Cristo hubiera muerto por nosotros, hermano. ¿Ya? Pero gracias por su amor, gracias por su ternura, gracias por su amor, por su acercamiento, hermanos, hacia nosotros. A pesar de ser pecadores, dice la Biblia, Cristo murió por ti y por mí. Y Él no vio, o tú eres feo, o tú eres gringo, o tú eres cholo, yo no voy a hacer esto por ti. No, Él no dijo nada de esas cosas, hermano. Cuando Cristo nos ve a nosotros, nos ve con ojos de compasión, con necesidad. Tú y yo necesitamos de Él siempre, hermano. A cada momento de nuestra vida. Y esas cosas debemos también de poner, hermanos, y enseñar dentro de la congregación. La Biblia dice ahí, enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿Qué cosas, hermano? ¿Qué cosas quería el Señor que nosotros enseñáramos a la iglesia, a los nuevos cristianos o a los cristianos que van a venir? Todos, pues, hermano. Absolutamente todos. Y entre esas cosas estaba a observar también la cena del Señor, hermano. ¿No me cree? ¿Sí? ¿Verdad, hermano? La Biblia dice ahí en el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas. Entre ellos está la cena del Señor, hermano. Vaya al libro de Lucas 22. Lucas 22. Búsquelo rápido, hermano. Ya me va a ganar el tiempo. Lucas 22. 22 son dos hermanos ahí ya. 2 patitos ahí. Lucas 22. Versículo 15. Empezamos ahí en el versículo. ¿Qué dice la Biblia en el versículo 19? Para que ir directo al grano. ¿Qué dice la Biblia, hermanos, ahí? Y tomó el pan y dio gracias y los partió y les dio diciendo, ¿qué cosa les dijo? Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Hágalo cuando ustedes lo quieran. ¿Dice ahí? No, ¿qué dice la Biblia ahí? Haced esto. En otras palabras, es una orden del Señor. Hagan esto en memoria de mí. Y si usted vuelve al texto de 1 Corintios, hermanos, ahí está 2 veces lo que el Señor enseñó a Pablo y Pablo enseñando a la iglesia de Corinto. Él dijo en el versículo 24. ¿Lo tienen ahí? 1 Corintios 11, 24. La última parte dice esto. Haced esto en memoria de mí. Versículo 25. La última parte también está. Haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí, hermano. No es una opción. No es algo que nosotros, si queremos, lo podemos hacer. No, hermano. El Señor dijo, háganlo. Deben de hacerlo. Entonces, eso convierte, hermanos, a la cena del Señor en una ordenanza de nuestro Padre Celestial. Igual que el bautismo, hermanos, ¿ya? Igual que el bautismo. Para concluir este primer punto, concluimos esta primera parte diciendo entonces esto, hermanos, que la cena del Señor es un acto, es una ordenanza, hermanos, que ha sido dada a la iglesia por el Señor mismo. ¿Para qué? Para que usted y yo la cumplamos, hermanos, hasta que Él venga nuevamente por nosotros. ¿Está bien? Hay que hacerlo, hermano. Y es necesario que nosotros lo hagamos. Pero vamos a ver entonces el número 2, la importancia que usted pone, hermanos, en esto de la cena del Señor. Número 2, la importancia de la cena del Señor. Yo le pregunto a usted,
¿Cuán importante cree usted que es la cena del Señor, hermano? Le pregunto a usted, ¿cuán importante cree que usted es la cena del Señor? ¿Es importante? ¿Sí? ¿Sí, hermano? Entonces, si es importante, ¿ya? Si es importante, ¿no debería recibir la cena del Señor, hermano, nuestro respeto? Amén. Si es importante la cena del Señor, ¿no debería recibir, hermano, nuestro honor en el momento que nosotros lo practicamos, hermano? Ahí en sus notas está: la cena del Señor es una experiencia que estremece el alma por el profundo significado, hermanos, que representa, hermanos, este acto. Fue durante la antigua celebración de la Pascua, hermanos, ya antes que el Señor fuera entregado y muerto, hermanos, en la cruz. En esa tarde, antes de su muerte, hermanos, Jesús instituyó una nueva cena, algo más significativo, hermanos, que nosotros lo celebraríamos, hermanos, hasta el día de hoy. Muchas iglesias lo hacen. Y es por eso que yo puedo decir que la cena del Señor, hermanos, ya es una parte integral de la adoración dentro de la iglesia, hermanos. Es una parte integral de la adoración cristiana, hermanos, de los hijos de Dios. Yo también pudiera decir que la cena del Señor, hermanos, es una ceremonia solemne. Cuando lo hacemos hay que mostrar el debido respeto que se merece, hermano, la cena del Señor. ¿Está bien? Ahorita vamos a llegar a eso de los elementos. Muchos se han perdido el respeto de esto de la cena del Señor. Lo toman con Coca-Cola, con Sprite, lo toman, hermano. A ver, ¿qué hay? Con Hi-C a veces algunos lo toman, hermano. En serio. Ya que no hay otra cosa, ya, aunque sea con agua del caño, ponle azúcar y que de una vez que represente eso, la sangre de Cristo. Mucha gente, hermanos, ha perdido el respeto a lo que esta celebración o este evento significa, hermano. ¿Está bien, hermano? Pero vamos a ver, hermanos, ahí que esta representación, esta ceremonia solemne, hermano, nos hace recordar que Cristo está vivo. ¿Ya? Cada vez que yo tomo la cena del Señor me hace recordar, Él murió por mí. Él entregó su vida por mí. Pero ¿sabes qué? Me hace recordar de que un día Él va a venir por mí. Y eso me hace dar a conocer que Él está vivo, hermano. Yo sirvo a un Dios vivo. Yo sirvo no solamente un Dios vivo, pero también verdadero. No a esos dioses que de repente otros lo creen, hermanos, como es el Señor Jesús. No, pero yo sirvo a un Dios que es real, hermano, para mí. ¿Y de cómo que sé que es real, hermano? ¿Por qué? Porque me ha cambiado a mí. Y si me ha cambiado a mí, y si le ha cambiado a usted, quiere decir que Él es real, ¿no, hermanos? Porque no otra persona más lo pudo haber cambiado a usted, hermano. Ni siquiera el brujo. ¿Ya? Ni siquiera el brujo hubiera podido cambiarle a usted. Pero solamente el Señor tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Amén. Y por eso Él es real. 1 Corintios 11:26 nos dice la Biblia: y hagan todo esto cada vez que ustedes coman y beban de esta copa, dice la Biblia, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, hermano. ¿Cuándo viene Cristo? ¿Alguien sabe? Nadie sabe, ¿no, hermano? Ni los ángeles, ni aún el Hijo del Señor dice, sabe dónde o cuándo va a ser el día. Solamente mi Padre que está en los cielos. Y como no sabemos el día ni la hora, ¿qué debemos de hacer, hermano? Vivir cada día como si Él viene hoy. ¿Está bien? No vivas como en los tiempos de Noé, hermano, que todo el mundo hacía lo que le daba. No, mira, viva cada día como si Cristo viene más tarde, hermano. ¿O no es así? ¿Qué tal si viene más tarde? ¿Qué tal si viene más tarde, hermano? La pregunta que quiero hacerle es, ¿usted está listo, hermano, para recibir a su Señor? ¿Todavía no, hermano? Hay que arreglar cuentas antes de salir de este lugar, entonces. Porque es necesario que cada uno de nosotros tenga un buen testimonio delante de Dios, hermano. ¿Está bien? Y muchas veces nuestro testimonio, ¿ya?, no está como debe de estar. No lo digo porque quiero, hermanos, ustedes que, este pastor, ¿para qué? No, yo quiero que usted piense muy bien de que muchas personas pueden ser afectadas simplemente por su testimonio, por su conducta, hermano. ¿Está bien, mi hermano? Y que por su testimonio también otros pueden ser transformados, hermanos, de gloria en gloria, como dice su palabra. Ok, vamos a seguir. La Pascua, ahí en sus notas, la Pascua, según el Antiguo Testamento, era la festividad anual más sagrada de la religión judía. ¿Qué se conmemoraba en eso? En ella se conmemoraba la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto para ir a servir y adorar al Dios vivo y verdadero en el desierto. Eso es todo de la Pascua, hermano. No hay otra cosa más, hermanos, que se representaba cuando los judíos celebraban
la Pascua. En ese día de la Pascua, las familias habían asado, hermanos, un cordero, la manera que Dios les había enseñado, o la manera en que Dios les había ordenado, y ellos comieron ese día, hermanos, la Pascua con pan. Dice la Biblia en Éxodo 12, ahí está, usted lea, hermano, eso en su casa. Usted quiere saber un poquito más de la Pascua, lea Éxodo 12. No es muy largo, y le va a dar mucho a entender, hermano, la manera como celebramos. Pero ese día, cuando ellos comieron la cena del Señor, o la Pascua, disculpen, ellos lo hicieron con panes sin levadura y con hierbas amargas, dice la Biblia. Eso era la tradición, eso era la costumbre, ¿ya? Y eso me trae a mí, hermanos, a los elementos que debemos de usar en la cena del Señor. Número 3, los elementos de la cena del Señor. ¿Cómo celebramos la cena del Señor? Durante la celebración de la Pascua, ¿ya? O la institución de la cena del Señor, hermano, Jesús tomó un pedazo de pan y dio gracias, dice, y mientras él partía se los dio también a sus discípulos, y él dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado y les dio la copa, y bebiendo todo ellos les dijo, esta copa es es el nuevo pacto de mi sangre, haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Ahí habla de dos elementos. ¿Cuáles son? El pan y la copa, dice la Biblia. ¿Está bien? ¿Ya? El pan y la copa. Ahora, hablando del pan primeramente, vamos al pan. Ya tienen hambre algunos, ¿no? ¿Ok? El pan. Hablemos del pan, hermano. ¿Qué tipo debería ser este pan? Éxodo 12:8, la Biblia nos dice ahí, panes tenía que ser, la celebración de la Pascua tenía que ser panes sin levadura. ¿Ya? Panes sin levadura. Hoy en día, hermano, lo toman con pan dulce, lo toman con, no sé, con rolls de Texas Roadhouse, ¿no? Lo que hay, con galletas soda, lo que sea, hermanos, ¿ya? Con chips, hermano, eso está mal. Eso está mal. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos burlando, hermanos, de lo que realmente representa, hermano. Tomamos muy en poco el sacrificio que hizo por nosotros el Señor en la cruz, hermano. A mí qué me importa lo que hizo el Señor en la cruz, con tal que haya pan dulce. Aquí no quiere tomar la cena del Señor con pan dulce, hermano. Y ahorita con su cafecito, excelente, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero no debería ser eso, hermano. ¿Por qué debería ser pan sin levadura? ¿Alguna vez ustedes han probado el pan sin levadura? ¿No? Va a ser una experiencia bien inolvidable para ustedes. ¿Ya? ¿Verdad? La levadura, según la Biblia, hermanos, bíblicamente la levadura representa al pecado. ¿Está bien? Bíblicamente la levadura representa al pecado. ¿Quieren saber esto? 1 Corintios. Vaya a 1 Corintios, hermano. Dale, hermano, ahorita termino. Me van a disculpar si va a ser un poquito largo, de verdad. No normalmente hacemos esto, pero yo quiero. ¿Por qué? Porque hay tanta gente, y ni siquiera la gente que me ha preguntado están aquí. ¿Ya? Es increíble. Vayan, 1 Corintios 5. ¿Ya? 1 Corintios 5. ¿Lo tiene, hermano? 1 Corintios está antes de 2 Corintios. Versículo 6. 1 Corintios 5, versículo 6. ¿Qué dice la Biblia, hermanos, ahí? No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? 7. Limpiaos pues de la vieja levadura que para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. ¿Por qué? Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificado por nosotros. 8. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con dice panes sin levadura, hermano, de sinceridad y de verdad. En otras palabras, ahorita vamos a llegar a eso, cuando usted va a tomar la cena del Señor, usted tiene que saber cómo está con Dios, hermano. No podemos tomar así nomás porque queremos tomar o participar de la cena del Señor si usted no está bien con Él. ¿Ok? Pero ahí está, debe de ser pan sin levadura. Aún el pan mismo, Jesús dijo que Él era el pan de vida. Y Él mismo dijo cuando estaba instituyendo la cena del Señor, esto es mi cuerpo, dijo Él, ¿no? Esto es mi cuerpo, ¿o no dijo eso? Esto es mi cuerpo que por vosotros va a ser entregado, o es entregado, Él dijo. Usted sabía que Cristo, hermanos, estuvo en esta tierra, fue hombre como nosotros, pero a la vez también fue Dios. Pero la Biblia nos enseña que Él
fue tentado en toda cosa, pero sin pecado, dice la Biblia. ¿O no es así? ¿Me creen o no me creen? No me están creyendo. Búsquenlo ahí, hermanos, en el libro de 2 Corintios 5:21. Alguien me lo encuentre y me lo busque, hermano. Les voy a hacer participar ahora, a partir de ahora a ustedes. Alguien me encuentre 2 Corintios 2:21 o 5:21, disculpen, y alguien me busque Hebreos 4:15. ¿Ya? Hebreos 4:15. ¿Quién lo encontró? 2 Corintios 5:21. Léalo fuerte, hermano. ¿Qué dice la Biblia ahí? Exactamente, al que no conoció pecado, dice la Biblia ahí, por nosotros lo hizo pecado, hermano. ¿Qué dice Hebreos 4:15? ¿Lo encontró? Hebreos con H, hermano. Si lo están buscando sin H, no lo van a encontrar nunca. Dale, hermano. Ok. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. Muchos dicen, el Señor no entiende mi problema. El Señor no entiende. No, hermano, sí entiende. Porque Él dijo, Él fue tentado en todo. Pero esto es lo que me gusta más. Pero sin pecado, dice la Biblia, hermano. Entonces, para concluir este punto, nosotros primeramente debemos de establecer o tomar la cena del Señor, hermanos. Primeramente, pan sin levadura debe de ser. Y 2, veamos la copa. Veamos la copa. Según la palabra de Dios, Mateo, ahí están en sus notas, Mateo 26:29, Marcos 14:25 y Lucas 22:18 nos hablan acerca de algo específico. No dice Coca-Cola, ni dice tampoco Sprite. Dice el fruto de la vid. ¿O no dice eso, hermano? Sí dice eso. ¿Ya? Dice eso. El fruto de la vid. Ahora, si usted quiere algo más específico, eso va a ser en otra lección, hermano. Porque sabía usted, no sé si usted sabía esto. A ver, va a levantar su mano y usted me va a decir. ¿Ustedes sabían que hoy en día hay 2 tipos de prácticas dentro de las congregaciones? Unos dicen o unos creen que tiene que ser con jugo de uva y otros dicen que tiene que ser con vino. ¿O no es así? ¿Sí? Sí, hermano. Ahora, ¿cuál de ellos usamos? Muchos dicen que tiene que ser jugo de uva. Muchos dicen que tiene que ser vino. Muchos dicen, pues para que no estemos ahí, mejor no peleemos, mejor usemos limonada, dicen algunos. No, ni para ti ni para mí. Mejor otro día, porque eso es largo, hermano. Ya es muy larguísimo el estudio de esto, pero les voy a presentar a ustedes, hermano, ya principalmente que dice la Biblia ahí fruto de la vid. Y cuando dice fruto de la vid, eso descarta otros tipos de bebidas, hermano, que usted quiere tomar dentro de la cena del Señor. Ahora sí, café con pan dulce, no existe eso, hermano, en la cena del Señor. ¿Está bien, hermano? Ya no se puede hacer eso, hermano, café con pan dulce. ¿Ok? Entonces, con todo esto, hermanos, uno tiene que saber muy bien de qué es lo que la palabra de Dios enseña respecto a los elementos de la Biblia, de la cena del Señor. ¿Ok? Debe de ser pan y fruto de la vid, dice la Biblia. ¿Ok? Si quieres saber más específico, hermano, ya después del servicio le podemos hablar respecto a eso, específicamente qué debemos de usar. Número 4. Ya casi termino, hermano. Ahora la pregunta del millón, que muchos de ustedes han preguntado. Entonces, si se debe de celebrar la cena del Señor, la pregunta es esto: ¿quiénes pueden tomar o participar de la cena del Señor? ¿Quiénes? Si queremos nosotros generalizar, hermano, pudiéramos decir de esta manera, ¿ya? Pudiéramos decir que los que pueden tomar o participar de la cena del Señor son los cristianos, los verdaderos hijos de Dios, los convertidos de sus pecados a Dios, quienes han sometido sus vidas a obedecer las ordenanzas del Señor, a obedecer las ordenanzas del Señor. Y esto incluye el bautismo, hermano. Usted no puede tomar la cena del Señor con el debido respeto que usted se merece. Usted no puede tomar la cena del Señor si usted no ha sido bautizado todavía aún. ¿Por qué le digo eso? Porque si usted estudia los eventos dentro de la palabra de Dios, el bautismo viene primero, la institución de la cena viene después, cuando ya el Señor Jesús ha escogido sus 12. ¿Ok? ¿O no es así? De repente en tu Biblia dice diferente, pero en mi Biblia, hermano, viene primeramente el bautismo, hermano. El Señor Jesús bautizó, Él no bautizaba, aunque Él no bautizaba, dice en el libro de Juan, pero sus discípulos, uno creía que dice en el libro de Mateo 3,
venían muchas personas a ser bautizados ¿por quién? Por Juan, hermano, confesando sus pecados, dice la Biblia ahí. Entonces, uno tiene que ser, hermanos, primeramente obediente a este paso de fe, lo que es el bautismo. Si usted realmente agarra su Biblia y se pone a estudiar esto, usted va a ver esto. Y primeramente es ese paso de obediencia, hermano, en su vida de usted. Le veo como si no me están creyendo. Jesús lo hizo en Mateo, ahí está en sus notas, Jesús lo hizo en Mateo 3, 13 al 15. Los discípulos lo hicieron en Mateo capítulo 3, versículos 6 al 7. Juan, el Evangelio de Juan capítulo 4, versículo 1 al 2, se encuentran todo eso lo que les estoy diciendo, hermanos, a ustedes. ¿Ya? Si usted estudia detenidamente, hermanos, todos los evangelios, ¿cuáles son los evangelios, hermano? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Okay? Si usted estudia esos 4, usted va a notar que el bautismo viene antes de la institución de la cena del Señor. Ahora, como les dije entonces, una vez más le vuelvo a repetir, si nosotros vamos a practicar la cena del Señor, usted necesita tomar ese paso de fe, hermano. Si usted quiere participar de la cena del Señor, usted tiene que hacer eso, hermano. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si no lo hacemos de esa manera, la Biblia nos dice ahí, Pablo dice a la iglesia de Corintio, usted está participando de la cena del Señor indignamente, dice la Biblia. ¿O no es así? Sí, eso es lo que dice la Biblia, hermanos, ahí. ¿Ok? Y el orden también se menciona en Mateo 28, en el texto que nosotros hemos leído. Id por todo el mundo, haced discípulos. ¿Qué más viene? Y tomen la cena del Señor y luego bautícense. ¿Dice eso? No, bautícenlo primero. Y de ahí dice, ahora, después que han hecho eso, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. ¿Ya? Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Ok? Entonces, si nosotros lo hacemos fuera del contexto, hermano, Pablo dijo, estamos participando de esta cena en una forma indigna. Ahora, 3 maneras de observaciones, hermanos, aquí de la cena del Señor. Y quiero que ustedes entiendan esto. Hay 3 observaciones. La primera observación, comunión abierta. ¿Ya? Comunión abierta. ¿Qué significa cuando tomamos nosotros la cena del Señor en una comunión abierta? Eso significa que cualquiera puede tomar la cena del Señor. No importa quién sea. Con tal que digas que eres cristiano, bien puedes participar. Eso es lo que se cree con comunión abierta. Segundo, número 2, comunión cercana. ¿Qué significa esta comunión cercana? Significa que solamente los que forman parte de la misma denominación o comunión, hermanos, pueden tomar la cena del Señor. Los bautistas con los bautistas, los presbiterianos con los presbiterianos, los metodistas con los metodistas, así. Ya, eso es lo que cree la comunión cercana. Ahora, número 3, la comunión cerrada. ¿Qué significa eso de comunión cerrada? Significa que solo los miembros de la iglesia local pueden participar, hermano. Miembros de la iglesia local. Ahora, respecto a esto, yo quisiera dar también algunas observaciones para que usted no me quede mirando ahí como si estuviera loco. Número 1, cuando hablamos de la comunión abierta, hermanos, quiero que usted piense en esto. ¿Ya? Y le voy a hacer claro a ustedes, hermano. Nosotros no participamos en eso. ¿Ya? Nosotros no creemos en comunión abierta. ¿Por qué? Le voy a mostrar esto en esta tarde, porque no es bíblico, hermano. ¿Ya? Porque no es bíblico. En ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar que los hermanos de Éfeso tomaron la cena del Señor con los hermanos de Corintio. ¿O sí? ¿O sí? En ninguna parte de la Biblia también usted va a encontrar que los hermanos de Galacia tomaron con los hermanos de Corinto. ¿O sí? En ninguna parte, hermano. ¿Ya? En ninguna parte. Y es más, ni siquiera habla en los otros pasajes, hermanos, en las otras epístolas de Pablo acerca de la cena del Señor, solamente en la iglesia de Corinto, hermano. ¿Ya? Ahora, ¿por qué no permitimos a otras personas tomar la cena del Señor, por más cristianos que se cree o se considere esa persona, hermano? ¿Por qué? Quiero que vaya al libro de 2 de Juan. ¿Por qué no lo hacemos, hermano? ¿Ya? 2 de Juan. 2 de Juan. No hay capítulos, pero vamos a hacer de cuenta que hay capítulos. 2 de Juan, capítulo 1. Antes del final de la Biblia, hermano, se encuentra. Está después de 1 de Juan. ¿Ya? 2 de Juan. ¿Lo tiene? Muchas personas me han criticado bastante a mí, hermano, porque me dicen, usted pastor, usted es indiferente, usted no es abierto, me dicen a mí. Yo abro, hermano, ¿verdad? Yo me abro bien abierto, ¿ya? Pero cuando se trata de la doctrina del Señor, hermano, yo soy muy cauteloso con eso. ¿Por qué?
Porque usted no va a dar cuenta, hermano, de cómo usted dirigió esta iglesia. Yo voy a estar parado delante de Dios un día, dando cuenta de cómo he dirigido esta iglesia, hermano. ¿Ok? Y a mí no me importan las otras iglesias lo que hacen, hermano. ¿Por qué? Porque de una sola iglesia voy a tener que dar cuenta a Dios. Y esa iglesia Bautista Fuente de Vida, hermano. ¿Ya? Allá con las demás iglesias lo que hagan, ellos quieren practicarlo, hermano. Pero yo voy a tener que dar cuenta por lo que hagamos aquí, hermano. Por lo que hacemos y practicamos en este lugar. ¿Ok? Segunda de Juan. ¿Lo tiene? Mira lo que dice en el versículo, empezando en el versículo 8. No, 9 de una vez para que nos vayamos desde ahí. 9. Cualquiera que se extravía, dice, y no persevera en la doctrina de Cristo. ¿Qué dice la Biblia ahí? Eso no tiene a Dios, hermano. ¿Qué más? El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre, y ese también, dice la Biblia, y tiene al Hijo. Versículo 10. Pero si alguno de vosotros, o si alguno viene a ustedes, alguien viene a ustedes, y no trae esta doctrina, no es porque quiero ser malo, hermano. No es porque el pastor Alejandro no tiene buen gusto. No, hermano, no es porque no quiero ser malo, sino es porque la Biblia no nos permite. La palabra de Dios nos dice ahí, ¿qué dice, hermanos, ahí? No le recibáis en casa. ¿Por qué dice en casa? Pastor, ahí no dice la iglesia, ahí dice la casa. Oye, hermano, te voy a enseñar algo y no te voy a cobrar en esta tarde, ¿eh? Como otro lo hace. En el tiempo que Juan escribió la epístola del apóstol, ¿ya? Se llaman epístolas universales, ¿por qué? Porque Juan escribió, hermanos, a todos los hermanos que estaban esparcidos por causa de la persecución. Antiguamente no tenían una iglesia así como esta, Iglesia Bautista Fuente de Vida. No, hermano. Antiguamente se reunían en casas. ¿O no es así? Sí, la Biblia nos menciona también un pasaje ahí, saludad a los hermanos que están en tu casa, le dijo el apóstol Pablo también. ¿Ya? En Romanos capítulo 16, 5 dice eso. Muchas de las iglesias antiguamente, hermano, no tenían un edificio así como nosotros, se reunían en casas, hermano. Y es verdad. Y este edificio no es la iglesia, hermano. ¿Quién es la iglesia? Ustedes, hermano. Y donde nos reunimos, sea debajo del árbol, hermano, eso es la iglesia del Señor. A mí me gustaría tener el servicio en mi casa, hermano. No salgo de paz. Hacían en casa. Y cuando Juan estaba diciendo, cuando alguien viene a tu casa a congregarse, tienes que tener mucho cuidado. ¿Ya? Tienes que tener mucho cuidado. La Biblia dice, no lo recibas sino más. ¿Ya? No le hagas participar simplemente porque dices que es un hijo de Dios. Tú tienes que saber qué cree, tienes que saber cómo vive, tienes que saber todas esas cosas, hermano. ¿Para qué? Para que podamos nosotros estar bien delante de Dios también en comunión. ¿Ya? La Biblia dice ahí, no solamente le recibas en casa, pero también ni le digas bienvenido, dice la Biblia. ¿Ya? Ni le digas bienvenido. Versículo 11, ¿por qué? Ahora, ¿por qué no lo hacemos? Quiero que usted lo lea. ¿Qué dice ahí? Versículo 11. Aunque no es nuestra intención, aunque de verdad no es nuestra intención herir sus sentimientos de ustedes, porque hay muchos, hermanos, delicados en ese aspecto. No es tratar de herir tus sentimientos, sino es que estamos teniendo mucho cuidado nosotros, hermano. Y si no tenemos cuidado, la Biblia dice ahí, ¿qué cosa? Tú también estás haciéndote partícipe de sus malas obras. Aunque no es tu intención, pero eso es lo que la palabra de Dios enseña. ¿Está bien, hermano? Subráyalo, hermano, ahí para que no diga, el pastor está loco. No, ese está loco o está de hambre, no sé qué tiene, pero está. Ahí está. Entonces, comunión abierta nosotros no podemos, de verdad, no vamos a practicar comunión abierta, hermano. Por más cristiano que usted sea. ¿Ok? Ahora, segundo, la comunión cercana. En esta comunión cercana pudiéramos decir que sí y a la vez pudiera decir que no. ¿Ok? Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque quiero que note y preste atención la tercera cosa, lo cual es la comunión cerrada. La comunión cerrada. La pregunta que quiero hacerles a ustedes, ahora quiero que piensen, esa cosita, esa masa gris que el Señor creó y puso en su cabeza, ¿se llama? ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama? Materia gris, se le llama. Se llama cerebro, hermano. ¿Sabes qué? Muchos no lo utilizan. ¿Ya? Hoy en la tarde ahorita lo vamos a hacer. ¿Ya? Lo vamos a utilizar. Y la pregunta que quiero hacerles es esto. Cuando el Señor Jesús tomó la cena del Señor, ¿con quiénes tomó la cena del Señor?
Ahora, le quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántos discípulos tenía el Señor? ¿Quién les ha engañado? 13, dicen. Ya están. Hermano, el Señor Jesucristo tenía muchos discípulos. Muchos discípulos. Vaya al libro de Juan, capítulo 5 o 6. En serio, no tenga pereza, hermano. Véalo porque, hermano, mucho hemos escuchado nosotros cantar el gallo, pero no sabemos en cuál gallinero, hermano. ¿Ya? Juan, capítulo 6. Usted va a salir aprendiendo algo hoy día. ¿Ya? Juan, capítulo 6. ¿Lo tiene? Vamos a empezar el versículo 1. ¿Ya? Desde ahí vamos empezando. Juan 6:1. ¿Qué dice la Biblia, hermanos, en el versículo 1? Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea de Tiberias, versículo 2. Y le seguía, dice, gran multitud. ¿Por qué? Porque veían señales que hacían en los enfermos. Ahora, déjame decirte algo. Muchas personas que están en este lugar, no todos son verdaderos hijos de Dios. Muchos solamente le siguen al Señor por los milagros, por lo que quieren sacarle a Dios y después que reciben se van. ¿Verdad? Lastimosamente y tristemente, hermano. Desde lo profundo de mi corazón, déjame decirle, si usted simplemente quiere algo de Dios, no haga eso. Busque a Dios. Busque de Él. Porque si usted tiene a Él, usted tiene todo, hermano. De verdad. De verdad. Él es fuente de vida eterna, que nunca se agota, hermano. ¿Está bien? Ok, vamos a seguir leyendo. Tenía mucha gente que le seguía al Señor. Pero mira lo que dice ahí, vamos ahora al versículo. ¿Están ahí todavía, hermanos? Versículo 22. El día siguiente la gente estaba al otro lado del mar y vio que no había habido, dice allá, más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos habían ido solos. 24. Cuando vio pues que la gente dice que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos entraron en las barcas y se fueron, ¿a dónde? A Capernaum. ¿Qué cosas estaban haciendo? Muchos buscan a Jesús, hermano. Pero el propósito por el cual lo buscan, muy distinto. Mira lo que dice el versículo 25. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo has llegado aquí? 26. Y respondiendo Jesús les dijo, pobrecitos, ustedes me estaban buscando, perdónenme por no avisarles a ustedes dónde he estado. ¿Dice eso? Le dijo el Señor, de cierto os digo que ustedes me buscan solamente porque quieren comer nada más. Dragones, sinvergüenzas. Mira, en su lenguaje para que ustedes me entiendan, ¿ya? No me habéis visto, dice ahí, ustedes me buscan solamente porque quieren ver más señales. Por eso están ahí como ranas y sapos, ¿ya? Sino porque ustedes quieren comer y saciarse otra vez. 27. Trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que eternamente permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Dios el Padre. Oh, hermanos, el Señor comenzó a reñirles ahí. ¿Tú piensas que el Señor Jesucristo, Dios es amor? Nos pintan eso, hermano, Dios es amor. Pero cuando se trataba con hijos de Dios, hermano, cuando el Señor Jesucristo se acercaba a alguien que tenía necesidad de Él, Él le dijo, hijo, no peques más. Él se acercaba con misericordia y con amor. ¿Y cómo se acercaba a sus discípulos? Hombres de poca fe. ¡Satanás! ¡Salta! Supuestamente nosotros somos hijos de Dios, debemos de vivir de esa manera. Pues no, hermano, sabiendo muy bien. Y por eso, hermano, toda esta gente que le estaba siguiendo, supuestamente discípulos, Él les comenzó a dar duro, hermano. Yo soy el pan de vida, comenzó a decirles a todos, hermano, y mira cómo la gente reaccionó, hermano, igualito que ustedes. Mira, vamos a leer. En serio, mira lo que dice ahí. Igualito, verdaderamente, hermano, como si pegando y arrancando, ¿ya? Capítulo 6, lo mismo, versículo 60. Versículo 60. ¿Lo tiene? Al oír muchos, ¿de quiénes? ¿De quiénes? Sus discípulos, dice. No están solamente los 12 aquí, hermano. Ahorita va a ver usted, se va a redirigir también a los 12. Pero dice, al oír muchos de sus discípulos, dijeron, ¿qué cosa? Dura es esta palabra. ¿Quién le habrá ido con el chisme al Señor? Versículo 61. Sabiendo Jesús en sí mismo, ¿qué? ¿Qué cosa? Sus discípulos, dice, murmuraban de eso y les dijo, ¿y esto les duele lo que les digo, su verdad? ¿Ah?
¿Les duele a ustedes porque les digo su verdad a ustedes? ¿Les ofende esto a ustedes? Versículo 64, disculpen. 64. Hay algunos de ustedes que están aquí que no creen. Que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba a entregar. Tú me puedes engañar a mí, hermano. Así, a lo seco si quieres. Pero al Señor no le engañas. A Él no le engañas. Él sabe por qué tú estás aquí. Verdaderamente. ¿Ok? Cualquiera que haya sido tu decisión de estar aquí, quiero que te enfoques en el Señor y que salgas llevándole a Él en tu corazón, hermano. ¿Está bien? Quiero que veas eso, hermano. Lo más triste que acabo de leer también, hermanos, aquí cerquita, es que no solamente la gente no creía en Jesús. No solamente había gente que no creía en Él. Déjame decirte algo. Su propia familia no cree en Él, hermano. ¿Tu familia te cree? ¿Tu familia te quiere hacer caso? Si tú a la justicia vienes a la iglesia, peor, pero tu familia, hermano. ¿Sí o no? ¿Verdad? Quiero que leas ahí. Mira lo que dice ahí en el versículo, capítulo 7, versículo 3. ¿Lo tiene? Y le dijeron sus hermanos, estos son los hermanos de Jesús. Jesús tenía hermanos también. ¿Sabían eso? No solamente hermanos, pero hermanas también tenía Jesús. ¿Ya? Y sus hermanos le dijeron, sal de aquí, vete a Judea, para que también, dice, tus discípulos, ni siquiera dijeron nosotros. Él dijo, tus discípulos vean las obras que tú haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto, sino que estas cosas que hace, dicen, manifiéstate pues al mundo. Si eres Cristo, dile pues a todos que eres tú Cristo. ¿Por qué? Porque ni aun sus hermanos creen en Él. Su propia familia, ni siquiera, hermano, creen que era Jesús. Y volviendo al capítulo 6, en el versículo 66, mira lo que dice la Biblia ahí. Desde entonces, después que les ha dado su reñida el Señor Jesús, ¿qué dice la Biblia ahí? Muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban más con Él. ¿Usted va a hacer lo mismo? Porque ya nos han dicho nuestra verdad. Hasta aquí nomás quedó. Adiós mundo cruel. ¿Ya? No sea así, hermano. Si algo nos está remordiendo en nuestro corazón, quiere decir que la palabra de Dios está tocando nuestro corazón a través de la obra del Espíritu Santo. Y Él quiere que tú arregles cuentas con Él, hermano. No simplemente te vayas así como has venido. Hoy, en esta tarde, abres tu corazón. Cristo puede ser tu Señor y Salvador. ¿Verdad? No te vayas como estos discípulos que dejaron al Señor Jesús. Dice que tenían muchos discípulos el Señor, hermano. Ahora se dirigía a los 12, en el versículo 67. Aparte, 67, dijo entonces Jesús a sus 12. ¿Ustedes también quieren largarse de aquí? ¿También quieren irse ustedes? Lárguense pues ustedes. Pero mira cómo le respondió Simón. Yo quiero que usted sea un Simón. Yo quiero que usted sea un Pedro en esta tarde. Dijo Simón Pedro, Señor, ¿a quién vamos a ir? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído, dice, y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le respondió, hey, Pedro, ¿no he escogido yo a usted de los 12? Y uno de ustedes es todavía diablo. Todavía se van a quedar, hermano, algunos de ellos. ¿Ya? Y Dios tenga misericordia sobre ellos también, hermano. ¿Está bien? ¿Hablaba de quién? ¿Cómo vas a salir tú de esta tarde, de esta noche, hermano, de este edificio? ¿Vas a salir como Pedro o vas a salir como Judas? Espero que sea como Pedro, hermano. ¿Ya? Dice la Biblia ahí, no hay, ¿por qué están pensándolo demasiado ustedes, hermano? No lo piensen mucho. Entonces, ¿cuántos discípulos tenía el Señor? Muchos, no solamente 12, hermano, tenía más de 12. Dice la Biblia, muchos dejaron de seguirle ese día, pero todavía tenía el Señor seguidores, tenía discípulos. Ahora, si tenía el Señor Jesucristo muchos discípulos, ¿con quiénes tomó la cena del Señor el Señor Jesús? ¿Con todos? ¿Dice en la Biblia eso de los 12? Dice, hermano, les voy a enseñar. Vayan ahí, rapidísimo, Mateo. ¿Ya?
Mateo 26. Ya me ganó el tiempo, hermano, en serio. ¿Me dan 5 minutos más, hermano? Quiero, y de ahí nos vamos a comer todos, hermano, de verdad. Mateo 26, ¿ya? Mateo 26. Van a ver el 17, ¿ya? ¿Lo tiene? Capítulo 26, versículo 17 de Mateo. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. ¿Vinieron quiénes? Todos los discípulos del Señor Jesús diciéndolo, ¿dónde quieres que preparemos para que comas tú la Pascua? 18. Y él les dijo, ir a la ciudad a cierto hombre, decirle al maestro, dice, mi tiempo está cerca y en tu casa celebraré la Pascua con... ¿A quiénes estaba refiriendo él? ¿A todos? Vamos a ver a quiénes. Versículo 19. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon, ¿qué cosa? La Pascua. Versículo 26. 20, disculpen. Cuando llegó la noche, se sentó con todos a la mesa. Dice los 12, hermano. ¿O no? Dice los 12, hermanos, ahí. Ahora, ¿por qué les digo que es la iglesia local? ¿Sabías que en el capítulo 16, versículo 18, el Señor Jesús instituyó su iglesia? ¿O no? He aquí te digo, Pedro, que tú eres Pedro, ¿no? Le dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y mi iglesia, dijo el Señor Jesús, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿A quién le estaban diciendo ellos? A sus discípulos, a los 12. A los 12. Jesús instituyó su iglesia. Y con ellos, con los cuales él había instituido, hermanos, su iglesia, él participó con ellos la cena del Señor. Por eso, cuando el Señor Jesús instituyó la cena, lo hizo después. Lo estamos leyendo en Mateo 26. La institución de la iglesia, Mateo capítulo 16. Antes, eventos antes, hermano, de eso. ¿Ya? Según este texto, Jesús participó en la cena con los 12. ¿Ya? Con los 12. Y es por esta razón, hermanos, que mis convicciones se inclinan más hacia la comunión cerrada, hermano. ¿Ya? ¿Ok? Más hacia la comunión cerrada. Y no porque yo quiero o porque yo pienso así que debe de ser, sino porque usted mismo está viendo las evidencias ahí, hermano. ¿Ok? Usted va a ser en esta tarde el jurado calificador. Usted va a decidir en su corazón quiénes y quiénes no pueden tomar la cena del Señor. Pero así como les estoy mostrando a ustedes, hermanos, evidencias a través de la palabra de Dios, si usted va a crear convicciones y conclusiones, hermanos, en sus creencias, usted siempre tiene que tener una base bíblica, hermano. No simplemente porque el pastor dijo, no simplemente porque así me han enseñado. No, usted porque lo hace y donde dice con lo que usted cree, hermano. ¿Está bien? Ok. Entonces es muy importante que sus convicciones tengan, hermanos, fuente bíblica, base bíblica, no simplemente porque a ti o a mí nos parece que así debe de ser. Si es así, hermano, entonces yo lo haría de una manera, ustedes lo hacían de otra manera, hermano. No, debemos de hacerlo como la palabra de Dios lo menciona. ¿Qué significa participar en la cena del Señor? Ahí termino. 3 cosas muy importantes. ¿Ya? Quiero que vayan a nuestro texto de 1 Corintios 11. 1 Corintios 11. ¿Qué significa tomar la cena del Señor indignamente ahora, hermano? No todos pueden participar de la cena, pero si lo toma o usted lo participa, la Biblia dice no debemos de hacerlo indignamente. ¿Y sabes qué? 2 veces lo menciona aquí la palabra de Dios, hermano. Y según mi maestro de homilética, hermanos, él siempre me decía, si en la palabra de Dios se mencionan 2 veces la misma cosa, hermano, quiere decir que va en serio, hermano. ¿Ya? Quiere decir que va en serio. Cuando tu mamá te llama una vez, ¡hey, Pancho! Bueno, después te dice, ¡hey, Pancho! Otra vez te llama, ¿no? Ya a la tercera ya no es Pancho, a Francisco Javier, no sé qué más, ¿no? Y te dice todo. A la tercera va la vencida. Cuando la Biblia menciona 2 veces, hermano, quiere decir que va en serio. ¿Ok? Y dice la Biblia aquí en el versículo 27, de manera que cualquiera que comiera el pan y bebiere de esta copa del Señor indignamente, dice la Biblia ahí. Versículo 29 dice, porque el que come y bebe indignamente. ¿Qué significa eso? Comer la cena del Señor indignamente. Número 1, significan 3 cosas. Primeramente significa no respetar la enseñanza de Cristo, hermano.
Si nosotros lo hacemos a la manera que nosotros queremos, no estamos respetando como a la manera que Dios nos ha enseñado a nosotros. Estamos siendo en contra de los principios bíblicos, como dijo el Señor ahí. La Biblia dice ahí en el versículo 27, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor, dice la Biblia. ¿Ya? Número 2. Segundo, ¿qué significa tomar la cena del Señor indignamente? Muchos ya lo hacemos como un ritual religioso, hermano. Como algo común, algo rutinario lo hacemos, hermano. No, es algo que está en el calendario de la iglesia y tenemos que hacerlo. Simplemente por eso, hermano. ¿Ah? Cuando yo vivía en Fairfield, ahí frente al Jungle Gyms, hay un lugar al frente donde venden RVs o carros, creo que venden ahí. Cuando nos mudamos no había esta bandera grande, hermano, pero ahora sí, ahí en la ruta 4, pusieron esta bandera grandísima, hermano. Y cuando lo pusieron la primera vez, cuando lo vimos, wow, hermano, cuando venía el aire y le lo botaba, cualquiera se hace patriota, hermano, con esa bandera, esa tremenda. ¿Verdad? Tremenda bandera, hermano. Ya había ahí del Jungle Gym, estaba ahí, su banderita. Y de ellos eran tremenda bandera. ¿Sabe qué es lo que pasó con el tiempo? Con el tiempo ni siquiera me fijaba que esa bandera estaba ahí, hermano. Pierde su significado, verdaderamente. Hay muchos que dicen que tenemos que celebrar la cena del Señor cada domingo, dicen algunos. Bueno, eso ya depende de ellos. Otros dicen, no, tenemos que celebrarles cada 3 meses, cada 6 meses. Eso ya depende de ellos, hermano. Pero muchas veces cuando lo hacemos así, para mí personalmente, eso sí va ahora personalmente, yo pienso que a veces pierde su significado, hermano. Porque ya se vuelve algo común, pues, hermano. Les voy a poner en este ejemplo. Cuando alguien me dice, hey, ¿vas a ir a Hawái? De aquí a 3 meses vas a ir a Hawái. Tú te imaginas. Y no esperas, hermanos, esos 3 meses que lleguen, hermano, porque tú estás pensando qué es lo que vas a hacer. Vas a estar a la orilla del mar, vas a tomar tu té dulce con tu hielito y vas a contemplar con tus niños y todo. Estás esperando que llegue ese día, hermano. Diga lo mismo a la gente que vive ahí en Hawái. ¿Tú crees que lo ven de la misma manera? Y ni siquiera lo toman importancia, hermano. Tú quieres ir, has gastado $6,000 y ellos dicen, ¿qué para esto has venido tú? Pierde con la rutina y cuando se convierte en común, pierde, hermanos, el sentido. Para mí personalmente, para mí sería 2 veces al año nomás, hermanos, celebrar la cena del Señor. Uno en la Pascua y otro en el día de Christmas. Y yo espero, hermanos, con ansias ese día para tomar la cena del Señor. Pero eso ya depende de ustedes, depende de la iglesia, hermano. Si usted me dice que quiere tomar, hermano, cada 15 minutos, lo hacemos. ¿Ya? Pero eso ya depende de usted, pero ya les he dado a conocer a ustedes cuál es mi punto de vista, hermano. Porque a veces simplemente ya pierde, otra celebración más, otro ritual religioso más, otra cosa más en el calendario. Pero no lo hacemos, hermano, con el debido respeto, a veces el honor que se merece, hermano, la cena del Señor. Porque yo quiero sentarme ese día, yo quiero estar aquí, hermano, recordando el sacrificio que Él hizo por mí en la cruz. Que por mis pecados Él fue clavado, hermano. Y cuando yo estoy, hermanos, tomando la copa y estoy ahí con el pan también, hermano, recuerdo, hermanos, del sacrificio que Él hizo por mí, que derramó su sangre por mí, que por Él fue herido, ya, por mí fue herido Él, hermano. Y yo quiero, hermanos, sumergirme en eso. ¿Y qué tal si lo hago cada semana? A veces de repente ya va a perder, hermanos, su significado. Pero como les dije, eso ya depende de cada uno de nosotros, hermano. No simplemente lo hagamos porque simplemente está en el calendario, hermano. Debemos mostrar un respeto profundo de lo que es la cena del Señor. ¿Ok, hermano? No simplemente es un ritual religioso la cena del Señor. Y si lo tomamos simplemente porque está en el calendario, es un ritual, lo estamos tomando indignamente también. Número 3 y último. ¿Qué más significa tomar la cena del Señor? Significa participar de la mesa del Señor estando en pecado, hermano. ¿Ya? Estando en pecado. Una persona que está viviendo en pecado no puede tomar la cena del Señor, hermano. No lo digo yo, dice la Biblia aquí en el versículo 28. Porque el que come y bebe indignamente, ¿qué es tomar la cena del Señor indignamente? En pecado, y la Biblia nos enseña cuáles son esos pecados. Ahí están los textos que les he dado, Gálatas 5, 19 al 21, Efesios 4, 17 al 32, Colosenses 3, 5 al 13. Ahí están toditos esos pecados por los cuales usted no puede participar en la cena del Señor, hermano. Y si nosotros lo hacemos, pero nadie sabe. Nadie sabe. Nadie vio. Nadie quiso. Y lo voy a hacer.
Y si de todas maneras lo hacemos, la Biblia dice ahí, juicio, come y bebe para sí. Y cuando la Biblia habla de juicio, ¿a qué se está refiriendo? Dos cosas muy importantes, según el versículo 30. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados. El Señor te puede mandar una enfermedad terrible, hermano. ¿Verdad? Si usted piensa que es un juego tomar la cena del Señor. Te puede mandar una enfermedad, y no solamente esa enfermedad, hermano, pero mira lo que dice la segunda cosa. ¿Qué más? Muchos están debilitados y enfermos entre vosotros, pero muchos también. ¿Y a qué se refiere con dormir, hermano? No significa como lo que vienen a hacer ustedes aquí. No. Dormir significa estar muerto, hermano, para los hijos de Dios. ¿Sabías que usted, si usted muere en Cristo, usted no está muerto, usted está durmiendo, está descansando de sus obras hasta que Cristo venga con voz de mando y con voz de arcángel, con trompeta de Dios, a recibirte nuevamente contigo en el aire, para que así estemos completamente con el Señor? Por siempre y para siempre, hermano. Usted está descansando. Si alguien murió en Cristo en su familia, está descansando de todas sus obras, hermano. ¿Ya? Pero ¿qué hay de una persona que no muere en Cristo? Eso es otro día, hermano. Pero aquí están las dos cosas. Dios puede enviarte, hermano, una enfermedad que no sabemos cómo. O Dios puede matarte ahí de una vez, hermano. Para que no sigas haciendo lo mismo. ¿Ya? Porque la Biblia nos dice, Dios al que ama, castiga, hermano. Como a un padre a su hijo que ama, hermano. Si tú amas a tu hijo, ¿lo vas a corregir o no, hermano? ¿O le vas a dejar que te haga lo que le da la gana? Si realmente le amas a tu hijo, la Biblia dice ahí, como un padre ama a su hijo, así también el Señor nos ama a nosotros, hermano. ¿Está bien? Él nos va a disciplinar. Eso es lo que nos enseña la Biblia aquí. Entonces, antes de tomar la cena del Señor, versículos 31, hay que examinarnos primero. Hay que examinarnos antes de ser juzgados, hermano. ¿Ya? 32, pero más siendo juzgados, ¿somos castigados por quién? ¿Por el pastor? ¿Somos castigados por la iglesia? No, hermano. La Biblia dice por el Señor. Para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos los unos a los otros. Ahí está la orden que debemos de hacerlo también. No aquí hay que desesperarnos, todo tiene un orden. Y con decencia debe de hacerse la palabra de Dios, dice. ¿Ok? Y las demás cosas yo los voy a poner en orden cuando yo fuere ahí, dijo el apóstol Pablo. Pablo estuvo escribiendo una carta, hermano. Imagínate, si alguien te escribe una carta así, hermano, riñéndote y dirigiéndose de esa manera, tú ni siquiera lo leerías, ¿no, hermano? Pero la iglesia de Corintio tenía muchos problemas, hermano. La iglesia de Corintio tenía muchas deficiencias, hermano, porque ninguna iglesia es perfecta. Y cuando Pablo escribió a la iglesia de Corintio, les dijo, hermanos, no cometan otro error más. Les voy a mandar a ustedes qué es lo que ustedes deben de hacer. A Timoteo le dijo, para que si tardo yo a llegar a verte allá, sepas tú cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. ¿Ya? Para que no hagamos más burradas, hermano. Por eso el apóstol Pablo a veces siempre escribía, porque a veces los viajes hoy en día no eran como, hermanos, si hubiera habido internet o Messenger, hermano, de repente Facebook, ¿no? El apóstol Pablo enseñaría, pero ni siquiera había eso, hermano. Todo era caminando o por barco. Y para llegar a un lugar tomaba 3, 4 meses, 6 meses, hermano. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos enseña, hermano, la palabra de Dios respecto a la cena del Señor. Una de las cosas que yo siempre quería rescatar respecto a esto, ¿por qué no tomamos la cena del Señor, hermano? Con el debido respeto que se merece, hermano. Porque yo sé que de repente entre nosotros todavía, hermano, algunos de ustedes no están listos ni preparados para tomar la cena del Señor. ¿Qué pensarías tú si 2 gatos no están tomando la cena del Señor y el resto? Uno me hiciera ver a mí que a ustedes no les importa su vida espiritual. ¿Ya? Por eso muchas iglesias antes de tomar la cena del Señor también dan un tiempo para arreglar situación con Dios. Pero ¿de qué sirve eso, hermano? Es bueno, pero ¿de qué nos sirve después de estar viviendo toda una vida, hermanos, así a la manera y un ratito como la gente que va a morir? ¿Ya? Ay, ya se va al otro lado. Cree en Cristo. Sí, crees en Cristo. Sí, dicen, ¿no? ¿Qué más le queda, pues? ¿Qué más le queda, pues, hermano? Pero si estaría con salud, ¿acaso buscaría de Cristo? Si estaría con la economía que él está buscando, ¿acaso buscaría de Cristo, hermano? Porque ya no tiene más esperanza. Ya, pues, no, ya. El bagazo, la migaja le entregamos al Señor, hermano, a veces.
Lo mismo sería, hermanos, con tomar la cena del Señor. ¿Vas a esperar hasta el último minuto para arreglar tu vida con Dios, hermano? ¿Qué tal si viene mañana? ¿O qué tal si viene más tarde, hermano? Vivamos como si Cristo va a venir hoy.